Deuteronomio 22. Acabamos de leer el pasaje, son 30 versículos. Estas leyes realmente van hasta el capítulo, si uno leyera hasta el capítulo 23, es un versículo 18, es un segmento que tuviéramos que estudiar del capítulo 22:1 al 23:18. Y estas leyes no son leyes así tiradas al azar, porque uno la lee y dice, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Vamos a ver cuál era la intención de Dios para con Israel, para poder entender el principio o la esencia de la ley y así poder transportarla y aplicarla a nuestros días. Vamos a ver que estas leyes no son leyes dadas por un Dios terco o para controlar la vida de su pueblo, pero detrás de estas leyes hay principios que tienen que ver con la protección de la vida humana y tiene que ver también con el cumplimiento de los 10 mandamientos. Eso está en Deuteronomio 5 cuando estudiamos los 10 mandamientos. He titulado hoy acerca de estas leyes, quizás no veamos todas, pero veamos las primeras 3 y continuemos la próxima semana y así desafiar nuestra mente para seguir leyendo. Pero como los límites de Dios es para la protección de la vida. Los límites de Dios es para protección de la vida. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver hoy. A forma de introducción y repaso, para no perder el hilo que hemos estado viendo la semana pasada. El capítulo 21 que estuvimos viendo, recuerden que los primeros 9 versículos habla sobre la destrucción de vida. Cuando Israel entraba tenía que destruir a esas naciones, 7 naciones de los cananeos, más no a las naciones que estaban lejanas. Entonces hablamos sobre la destrucción de la vida, pero con el propósito de preservar la vida espiritual de Israel. Y estuvimos hablando sobre el juicio de Dios sobre la maldad, que Dios siempre juzga la maldad. Y Dios da un tope, un límite, un tiempo que para nosotros no entra en nuestra mente, pero Dios, que es eterno, Él tiene un tiempo donde Él dice hasta ahí llegó y trae juicio. ¿Okay? Hemos visto en este capítulo 21 sobre la estructura de la familia, que es, la estructura de la familia es como el centro de la vida, es donde la vida nace, donde la vida se nutre, la familia. Entonces cualquier ataque a la vida va a ser un ataque a la familia. Pónganse a pensar. Cualquier ataque a la vida que Dios dio e intencionó en su diseño de creación, va a ser un ataque a lo que significa familia. ¿Okay? Y de eso hemos hablado en cómo eso se traduce hoy en día. Hemos visto sobre las leyes de herencia de la familia, versículos 15 al 17, sobre proteger al primogénito, aun si es hijo de la menos amada. El término que se usa es aborrecida, que no es literal, sino es un modismo hebreo para significar menos amada. Hemos visto cómo familia sobre leyes de herencia. Y al final, los versículos 18 al 21, hemos visto sobre la producción en la familia. Eso es lo último que estuvimos hablando sobre este hijo obstinado y rebelde. Para que la sociedad se mantenga estable, hay que corregir y castigar la rebeldía, aun si es un hijo en la familia. Hemos visto la semana pasada que la lealtad de los padres a Dios debe de sobrepasar el amor hacia sus hijos. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, ama como resultado, ama para bien a sus hijos. Pero cuando uno ama, entre comillas, a sus hijos con un amor egoísta, con un amor que lo que conviene, los intereses propios, lo que me van a dar o para llevar las paces, lo que sea, muchas veces sacrificamos nuestro compromiso e integridad con Dios. Y acá en esta última ley sobre la familia que habla, cómo Dios, para perpetuar la disciplina en la familia, los padres son responsables de la disciplina, no el Estado, se castiga la rebeldía. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. No mencioné, pero se me vino en mente después de haber estado estudiando sobre una herejía que suscitó en la iglesia al principio del primer, segundo siglo, la herejía de Marción,
que dice, él era un hombre que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, iracundo y no que ama. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Ese es Marción el que dividió, que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto es por la falta de entender la esencia de estas leyes. Cuando estudiamos la ley, por ejemplo, del hijo rebelde, obstinado, terco, borracho y todo esto, y cómo Dios habla de que pena de muerte después de investigar el caso y no hay arrepentimiento, es el estilo de vida que lleva, tanto así que los padres los llevan a la corte, que no es un capricho. Se estipula, Marción diría, es que Dios es malo, es que Dios es un Dios iracundo, caprichoso, malvado. ¿Cómo va a demandar de los padres que lleven a su hijo a la corte para matarlo? Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Jesucristo habló y predicó del amor. Entonces son dos dioses. Esa fue la herejía de este hombre llamado Marción. Pero nosotros hemos visto los principios, y esto es lo que este hombre y muchos no entienden cuando leen la Biblia así por encima, la esencia, ¿ok? Los principios que vimos es que la verdad expresada en estas leyes es un orden dentro de la sociedad de Dios. El orden es clave, porque Dios es el que diseña, el creador, el que nos creó, y Él es el que diseña la sociedad. Hoy en día tenemos, o en estos tiempos también, sociedades que se diseñan a sí mismas y estipulan sus propias leyes de acuerdo a quién está en poder. Si el hombre que está en poder decide hacer una estatua, Nabucodonosor, y decidir pasar por ley, todos tienen que pasar y adorarla, nada diferente de Corea del Norte, con el que tienen ahí de Dios, como ellos lo tienen, pasa a ser ley, la gente tiene que obedecer. Acá Dios en sus leyes tenemos un orden social expresa la intención de Dios para evitar el abuso humano, porque en el momento que el ser humano, el hombre, desentrona a Dios, es hostil contra Dios, saca a Dios de la sociedad, el ser humano se endiosa y el ser humano es el que promulga leyes que son antihumanas. Y esa es la contradicción, porque en el hablar, en la repertoria, queremos ser humanistas. Son leyes para nuestro propio bien. Hay que ser tolerantes, hay que ser aceptables a todos. Pero en esas leyes terminan siendo intolerantes, inhumanas al final, porque son centradas en el hombre. Y el hombre por sí es malo, egoísta. Pero Dios entonces en Israel expresa su verdad creando un orden social, ¿okay? Y eso es lo que vemos en estas leyes. Ahora, miren los capítulo 22. Dios también sus leyes tienen límites. Hablamos de la importancia que las leyes están para restringir la maldad en el hombre. Si Dios no dijera como autoridad absoluta en su palabra, si Dios no hubiera revelado que matar es pecado, homicidio es pecado, entonces el tomar la vida sería como matar moscas. Porque ¿quién me dice a mí o quién le va a decir al presidente que él decida pasar una ley pensando, ¿saben qué? La raza tal, como pasó en Nazi Alemania, los judíos son una raza menor, no son humanos como nosotros. Hay que exterminarlos como cucarachas. Esa es la ley humana. La ley de Dios, no matarás, por ejemplo, usando esa ilustración, limita la maldad que el mismo hombre es propenso a hacer cuando él se entrona. La ley está para limitar la maldad del ser humano y por eso decimos que la ley de Dios está para preservar la vida que Dios creó. ¿Okay? Entonces, cuando leamos estas leyes, preguntémonos a nosotros, ¿de qué manera Dios, a través de esta ley que parece rara, de qué manera Dios está limitando a la maldad en el ser humano, la maldad, el abuso, y de qué manera esta ley preserva la vida que Dios diseñó o que Dios creó? Y entonces así se nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito.
acerca de estas leyes. Ok, entonces el contexto del proteger la vida con límites. Ese es el tema que vemos acá. Tema común que acabamos de leer, gracias Olivia por leernos este pasaje del capítulo 22, es que hay un llamado a no mezclar las cosas. Ven ahí que eso es algo que se repite en todo el capítulo, es un tema central, un llamado o la resistencia a no mezclar las cosas. Miremos los primeros 4 capítulos, porque acá se nos da claramente, en los primeros 4 versículos, la pureza acerca de la propiedad privada. Y muchos van a decir, pero ¿qué tiene que ver Dios con economía? Todo, porque Él la diseñó y la creó. Todo, ¿ok? Somos nosotros los que restringimos a Dios a la área religiosa, ritual, cansona. Pero acá vemos Dios involucrado en la vida económica de su pueblo. Y eso trasciende, porque lo que nos quiere decir a nosotros, que somos creyentes tanto del Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios, como del Nuevo, nosotros no somos como Marción, que hemos arrancado el Antiguo Testamento y los hemos quemado porque es otro Dios, no. Es el mismo Dios, la continuidad sigue, el mismo mensaje. Ok, nosotros que somos creyentes, continuamos creyendo, como Israel una vez creyó en la historia, que Dios crea o da límites a la economía humana para evitar el abuso, y hay pureza en eso. Miren los primeros 4 versículos. Se presenta un caso común, un caso en donde si uno ve el buey de nuestro hermano extraviado, y se usa la palabra hermano porque no literalmente es tu hermano, sino que cuando se está hablando en la comunidad de Israel y se habla de otro israelita, dice tu hermano, es tu hermano, no necesariamente sanguíneo, pero del pacto, porque tienen un mismo Dios, un mismo Padre, ¿ok? Entonces, el buey es un animal de carga y es como hablar de que si ves el tractor de tu hermano, que este es el objeto de trabajo del hermano. U oveja, que produce lana, comida. Y dice, sin que te ocupes de ello, o sea que uno ve que mi vecino o el vecino de mi vecino ha extraviado algo de su propiedad y mi actitud es indiferente, total, no es mío, allá él que no sabe cuidar lo suyo. Dice, si mi actitud es indiferente, sigo leyendo, sin falta, o sea, mi actitud no es ser esa, lo llevarás a tu hermano. Debo de regresar toda cosa perdida de mi hermano. Nosotros tenemos el dicho que me lo encontré es mío, mala suerte, lo perdiste. Así no trabaja cuando hablamos de la justicia de Dios y cómo Dios defiende la propiedad privada, y muchos que han intentado sacar, he escuchado a creyentes hablar cosas barrabasales, por no decir idioteces, decir que Jesucristo era comunista y Dios abogaba por el comunismo y sacan pasajes fuera de contexto. Este pasaje claramente habla sobre la pureza de la propiedad privada, y el comunismo y el socialismo predican lo opuesto, porque ellos predican que las personas individuales no son dueños de nada privado, sino que todo es colectivo. Es la sociedad, la comunidad, los dueños de eso, no el individuo. La Biblia, este es un ejemplo que se puede sacar para hablar que Dios protege la propiedad privada. Ok, entonces miren, ¿qué mandamiento estamos tocando acá cuando pensamos en los 10 mandamientos? Recuerden que Dios está hablando a la intención, al corazón de cómo uno vive la vida, cómo practica la vida. Y acá nos referimos al mandamiento número 8, al 8º mandamiento que dice no robarás. Y acá el robarás tiene que ser con, si yo sé que algo de mi hermano está perdido, tengo que devolverlo, porque si no se lo devuelvo, entonces implica estoy robando. Eso de que yo me lo encontré o que hacía en mi campo no funciona con Dios. No te pertenece, devuélvelo. ¿Ok? El 8º mandamiento estamos tratando acá. No robarás. Ahora, regresarle al hermano. Y acá hay una pasión por la propiedad del hermano. Somos
guardas de nuestros hermanos. Caín preguntó, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Cuando Dios le preguntó por Abel, ¿se recuerdan? Al principio de la creación. Y Caín le preguntó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta a través del Antiguo Testamento es sí, somos guardas de nuestro hermano. Y acá tenemos un mandamiento que nos ejempliza, nos ilustra de que somos responsables por nuestros hermanos. Entonces el versículo 2 habla sobre regresar o traer a la casa, y eso asume el costo de mantenimiento. Y aún aunque uno tenía que mantener al animal extraviado del hermano, del prójimo, eso no le daba derecho a mantenerlo. Es muy importante acá cómo Dios está protegiendo a través de esta ley cualquier cosa, versículo 3, cualquier cosa que su prójimo haya extraviado. Así termina. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y tú lo halles. No te es permitido ignorarlos. Es el llamado a no ser indiferente sobre las pérdidas de nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestro prójimo. Es el llamado a preocuparnos por la propiedad ajena, de la misma manera como yo me preocupo por mi propiedad. Y es el llamado que aún la preocupación por la propiedad ajena significa que me va a incurrir gastos a mí. Si traigo un animal, tengo que darle de comer. Si dura días para que mi prójimo venga y se entere que yo tengo su animal. Recuerden Saúl cuando su papá perdió el asno y pasó días buscando el asno. Y ese animal tiene que beber, tiene que comer. Entonces, el cuidar de la propiedad ajena aún va a incurrir costos de mi parte. Y claro, se sobreentiende que cuando llegue mi hermano me repare por esos costos que se hizo del animal. Versículo 3. Entonces, acá ven que el tema es la propiedad, ¿no? La propiedad. Versículo 4. Miren cómo termina esta parte. No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. No solamente extraviados, pero si están en estado de auxilio. Se han fracturado la pata, algo les ha pasado, uno tiene que auxiliarlos. Dice, sin falta le ayudarás a levantarlos. Qué cargoso. Entonces, acá versículo 4 dice, la idea es involúcrate en ayudar. Esa es la idea. Si vamos a ayudar, hay que involucrarnos. La ayuda no es una ayuda indiferente, solamente por quedar bien o para que me recompensen o para que me pague. Acá el corazón de la ley es no robarás, pero con el no robarás no solamente significa el no tomar cosas de otros, pero detrás de eso, más allá de eso, el no robarás indica que si yo encuentro algo perdido que le pertenece a otro, tiene que estar en mi mente, tengo que yo resolver devolverle lo que mi hermano perdió, aun si lo que devuelvo me cuesta mi mantenimiento o aun si lo que devuelvo me cuesta a mí el levantarlo, trabajo. Entonces, la ayuda significa involucrarme. El análisis acá que vemos es económico. Miren los principios que sacamos acá. 1, la santidad de la propiedad privada. ¿Okay? Esto habla contra cualquier orden comunista o socialista. Acá está abogando por un orden capitalista, por decirlo así, usando nuestros propios. Número 2, los animales están por debajo de la autoridad del ser humano. Ese es el orden de creación que Dios hizo desde los primeros 2 capítulos de Génesis. Los animales están por debajo del ser humano, que es a través de la caída, cuando entra o los animales son violentados, ¿no? Y vemos que hay predadores en el mundo animal, que obviamente hay amenaza contra la vida humana, pero ya vamos a ver mandamientos cuando eso sucede, porque Dios incluye en su palabra qué sucede si un animal ataca a un ser humano. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. El dueño siempre es responsable por los daños de sus animales domésticos. ¿Okay?
Cualquier daño que un animal que esté bajo su responsabilidad cause a otros, si el buey de mi vecino entra a mi propiedad y rompe mi cerca, mi vecino es responsable por ese daño que causó su buey y tiene que reparar. Tenemos leyes así. Entonces los animales en el orden de Dios están por debajo del ser humano y son usados para el servicio de la humanidad. ¿Okay? Ese es el uso del animal. El animal no es mi pareja, el animal no es mi mamá, ni mi papá, ni mi hermanito, ni mi mejor amigo, como muchas personas ponen el propósito emocional, emotivo en el animal porque experimentan la soledad, especialmente en estos países donde el animal se la ha no solamente domesticado, se la ha humanizado y eso es pecado delante de Dios. ¿Okay? Hay que tener cuidado, mucho se puede hablar de esto, no me voy a ir del tema. Número 3, la prosperidad económica depende del respeto hacia las leyes de Dios. Tan simple como eso, ¿ok? La prosperidad económica depende por el respeto de las leyes de Dios, tal como esta, respetar la propiedad privada. Número 4. Si uno se demora o se tarda en devolver lo que a otro le pertenece, eso significa robo. Es el 8º mandamiento que estamos hablando. El demorar, el atrasar, el devolver algo que le pertenece a otros equivale a robo. ¿Okay? Número 5. Vemos en este mandamiento 4 versículos como la restauración de lo privado al dueño real es demandado. ¿Okay? La restauración de lo que le pertenece a otro es demandado. Hay un incentivo. La Biblia nos incentiva. Encuentras algo, tómate el tiempo de buscar a quién le pertenece. Y no diga, bueno, Dios me lo dio, es mío ahora. Vino a mis pies. Si encontramos algo, gastemos el tiempo, preocupémonos, porque nosotros no sabemos la necesidad que la otra persona esté pasando o simple y sencillamente no nos pertenece. Lo mismo me gustaría a mí que si alguien encuentra a mi perrita que se extravió, que por favor me la regrese y no diga o presuma, bueno, terminó en mi propiedad, es mía. La Biblia guarda, limita acciones de robo, de abuso, de sinvergüencería y entonces nos da la santidad, la pureza de la propiedad privada. ¿Okay? Veamos el segundo caso. Okay. Recuerden, en el Nuevo Testamento, si queremos, antes de ver este segundo caso, el Nuevo Testamento continúa con la misma ley del amor al prójimo. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Santiago capítulo 2, versículo 15 es un pasaje clave que habla sobre cómo demostramos amor a nuestro prójimo. Si me gusta siempre acompañar el Antiguo Testamento con escrituras del Nuevo para poder aplicar también a nuestras vidas, ¿no? Santiago, después de Hebreos, capítulo 2, 15 y 16. Yo tengo la versión nueva internacional, dice así, 15 y 16. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Bueno, oraré por él y que el Señor le provea, diríamos nosotros. Y acá la intención es usar la ley de Dios para no ser indiferentes a la necesidad del otro. Lo mismo que se aplica acá con el animal extraviado. No seas indiferente con la propiedad del otro. Acá Santiago nos está hablando, no seamos indiferentes con la necesidad del otro. O sea, el amar a nuestros hermanos significa el actuar a favor, con bien, buscar el bien de nuestros hermanos y no ser indiferentes, simple y sencillamente. No tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario y uno de ustedes les dice, acá está la indiferencia, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿Ven? El amor nos llama a actuar a favor de nuestro hermano,
Aun cuando ese actuar nos cuesta, hay un costo de nuestra parte. Esa fue la ley la intención de esta ley del buey, del animal perdido. Actúa a favor de tu hermano devolviéndosela a tu hermano, lo que necesita. Y primera de Juan 3:17, dice así, primera de Juan, también mi versión nueva internacional, primera de Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, ¿okay? Acá la persona que posee los bienes materiales, y no tiene compasión, es la palabra que se usa, de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Compasión. El amor a nuestro prójimo es actuar con compasión. ¿Okay? Con compasión. Eso es lo que significa amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, porque somos llamados no solamente a amar a los que son como nosotros, sino a los que no son como nosotros. Ok, el segundo punto, y quizás terminemos con este y conversemos, y la próxima semana continuemos. Versículos 5 al 12, son 7 versículos, pero se presenta varios casos acá. ¿Okay? Y el tema de este segmento, de esta ley, habla sobre la pureza de la distinción en la creación. La pureza de la distinción en la creación. Miremos el primero, porque acá hay una serie de distinciones que Dios quiere preservar, guardar, ¿okay? Para que Israel sea misionero a las naciones vecinas. Esto es algo único que identifica al pueblo de Dios con el Dios Todopoderoso, con el único Dios. ¿Queremos identificarnos con Dios? Bueno, Dios es el que define los sexos, no yo, ni mi sociedad, ni la moda, ni la canción, ni la escuela. Si yo quiero mantener el diseño de Dios tal como Dios lo hizo, acá tenemos una ley clara y tanto que se aplica a nosotros hoy en día, especialmente en el currículo escolar, que queremos definir los sexos o la identidad sexual o el género sexual y tantos nombres que salen y ya no es correcto decir ella, él, pero se puede decir ellos para incluir a otras personas que no se identifican como hombre, como mujer, pero como extraterrestres o animales o lo que sea que se identifiquen. Acá Dios nos dice a través de este mandato que Él quiere preservar lo único, la identidad del diseño de Él. ¿Okay? Y tenemos el caso con Israel. Versículo 5, algo tan simple como la vestidura. Es abominación para Dios cuando se intercambia la vestidura, cuando las líneas entre lo que es un hombre y una mujer se borran y ya no se ve la diferencia, es asexual. Cuando las líneas se borran en la identidad con nuestra vestidura, dice que es abominación al Señor tu Dios. Ahora, en esta sociedad antigua se usaban túnicas, ni siquiera vestido ni pantalones, como muchos han tratado de interpretarlo, diciendo que las mujeres nunca deben usar pantalones. Sí, es una interpretación. En esta sociedad no se usaban ni pantalones, eran túnicas. Pero las túnicas de los hombres eran de un diseño y las túnicas de las mujeres eran de otro diseño. En el diseño lo que se dice era que las mujeres tenían un bordado azul en los hombros. Nada más, era la diferencia entre las túnicas de ambos. No había tanta distinción en la vestimenta como lo tenemos hoy en día, que hay todo tipo de ropa casual, ropa deportiva, ropa de gala, etc. En estas sociedades antiguas, estamos hablando antes de Cristo, en la época de Moisés, no había esas diferencias tan radicales, al menos que sean ropas sacerdotales o ropas para el rito, ¿no? Religioso, sí había una gran diferencia, o ropas de los reyes, de los monarcas, de los hijos, había diferencia. Pero en la comunidad del pueblo era común usar lo mismo, pero se distinguía entre hombre y mujer en algo. Había algo en la vestimenta que distinguía los sexos. Ahora, la pureza en esta serie nos dice algo muy importante. Este es el principio, esta es la esencia. Debe de haber distinción sexual. Eso es bíblico. Debe de haber
distinción en la identidad sexual. Debe de haberlo. Esto es algo muy serio en la Biblia. Hay un orden creado para producir vida y para nutrir la vida. Dos hombres no producen vida, dos mujeres tampoco producen vida. Es un hombre y una mujer que producen vida. Nutrir vida. La mujer es como hombre, el hombre es como la mujer. ¿Qué vida vamos a nutrir ahí? Estamos borrando, estamos ensuciando, estamos tergiversando el diseño de Dios. Por más que yo desearía, anhelaría, quizás un sueño, que mi carro ande con agua, aunque el agua cuesta, pero que mi carro ande con aire, por más yo desearía, yo sé que si no le pongo gasolina al carro, no voy a llegar muy lejos. Esa es mi realidad. Yo puedo pensar que voy a identificar mi carro que con aire solamente va a andar y mi realidad me va a dar duro en la cara un día que me levante y no tenga gasolina, porque no voy a andar más allá de donde está parado. Dios diseñó los sexos para que sean diferentes y como diferentes tienen que actuar. Y esto se ve en algo tan simple como la ropa. Ahora, no somos llamados con eso a ponernos túnicas, ni a decir la mujer no debe de usar pantalón. Pero lo que sí debemos de sacar con eso es, hace tu vestimenta la distinción entre un hombre. Porque si yo soy mujer y me estoy vistiendo y la persona, y me pongo un gorro, y la persona no sabe que soy mujer, entonces estoy pecando, estoy transgrediendo ahí el diseño de Dios. Ni sin necesidad de ponerme aretitos ni maquillaje. Pero si la persona ve, es una niña, es una mujer, por la manera como se viste, obviamente la cultura dicta la vestimenta, pero más allá de ella tenemos lo femenino que queremos, ¿verdad?, realzar en nosotros. Entonces estamos bien. Ok. El matrimonio y la familia son arreglos sociales que Dios diseñó en su orden de creación. El matrimonio y la familia revelan que la vida es producida, que hay una relación bajo contrato que manifiesta o simboliza el contrato de Dios con su pueblo, Dios con Israel. Dios habla en lenguaje de matrimonios, ¿okay? Cuando habla de Israel, mi esposa, la que se casó. En el Nuevo Testamento la iglesia es la novia del Señor Jesucristo y también hay un contrato ahí de fidelidad, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, y se usa eso, el matrimonio de un hombre y una mujer, para reflejar lo que es Cristo con su iglesia. Esto es muy importante. Concluyo diciendo esto. Tiene que haber diferencias entonces entre lo que es puro para Dios. Empezamos con la pureza en la propiedad privada, protege a la familia. Si una familia no sabe lo que le pertenece, ¿cómo va a producir y cómo se va a sostener? Si acá el dinero que mi esposo gana, y ahora vamos a aplicarlo, ¿ok?, para poder aplicar esto, lo que mi esposo gana por su esfuerzo, por todo el sacrificio que ha hecho, es igual a aquel que no trabaja y recibe welfare o recibe del gobierno, no porque esté enfermo o sea un retrasado mental o tenga una crisis, simplemente porque no decide trabajar y prefiere colectar el cheque del gobierno, ya que tenemos un gobierno socialista donde se protege la vida, porque hay que quitarles a los que producen para darle al que no le produce. El gobierno no le está dando de su bolsillo, el gobierno hace una redistribución de los bienes a través de los taxes que se pagan, y nosotros bajo la ley de la tierra hemos dicho, vamos a respetarlo y pagamos nuestros taxes y no nos rebelamos, y el gobierno entonces adjudica cierto porcentaje a aquellas personas que no trabajan. Pero aplicándolo a la vida cristiana, si yo soy un creyente que digo, bueno, acá el gobierno mantiene a los que no trabajan, no voy a trabajar, estoy quebrantando el mandamiento de Dios. Porque uno, no estoy respetando la propiedad de otros, porque otros me tienen que mantener, y dos, no estoy produciendo en lo que Dios me ha dado, en mis aptitudes, en mis fortalezas, en mi conocimiento, etcétera, pero estoy eso echando a la borda. Y es por eso la importancia de nosotros como padres de inculcar a nuestros hijos desde temprano a producir
Limpiar la mesa es producir. Yo consumí algo y estoy siendo parte en limpiar. Eso se le graba en el cerebro. Pero si soy una mamá que hago de todo por mis hijos, una mamá sirvienta, lo que estoy contribuyendo para la sociedad y para las futuras familias son personas ineptas que prefieren recibir, ser servidas, que servir. Eso va en contra del concepto bíblico. Y con este segundo caso acerca de la diferencia de la sexualidad es importante porque así la familia es preservada. Cuando hay diferencia en la sexualidad, en la vestimenta, vamos a ver diferencia en la sexualidad, en las funciones. El hombre ha sido creado para funcionar de cierta manera y la mujer ha sido creada para funcionar de otra manera. La mujer lleva un bebé dentro de su vientre por 9 meses, no el hombre. La mujer es la que da de mamantar, no el hombre. Es hoy en día, por la comodidad y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que podemos decir, me voy a trabajar y dejo a mi recién nacido con su botella de leche para que lo cuide la niñera o mi madre o la abuela. Yo me voy a trabajar. Eso no fue el diseño de Dios. Por algo Dios me dio algo en mí para poder nutrir la vida de mi bebé. Entonces tenemos que tener cuidado hasta cuán punto quebrantamos y violamos la esencia del diseño de Dios. Con esto no estamos diciendo que si la mujer va a trabajar es pecado. Claro que no, la mujer puede trabajar y es capaz para producir afuera. Pero hay un orden en el diseño de Dios. Y de esto podemos conversar más. ¿Okay? Pasajes para que lean, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Israel tenía que dar testimonio de su Creador, tenía que honrar el diseño de su Creador, marcando la diferencia. Y nosotros como creyentes tenemos el Antiguo Testamento no como ley directa, porque no somos de Israel ni pertenecemos a esa sociedad, pero tenemos la esencia de la ley, que es: preocúpate por tu prójimo, en devolverle las cosas a tu prójimo, y preocúpate por mantener las distinciones de la sexualidad. Eso sí trasciende, es palabra eterna de Dios. Voy a parar ahí entonces para conversar y la próxima semana continuamos. Ha pasado el tiempo, así que la próxima semana continuamos. Sigan leyendo, por favor, haciéndose esas dos preguntas, ¿ok? Sobre qué ley del Antiguo de los 10 mandamientos se está refiriendo y cuál es el propósito, que se trata de proteger o de preservar. Es muy importante.